Ya estamos acá con la licenciada Valeria Botella. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cultura Inquieta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Es una de las organizadoras? Así es. Organizadoras de Evisan. Exactamente. Sí, gran, digamos, evento vitivinícola de la provincia, ¿sí? Así es. Evisan es una evaluación de los vinos de la añada que lo organiza la Universidad Católica de Cuyo junto con producción del gobierno, digamos, y es un evento en donde justamente se evalúan los vinos que se elaboraron en el año y en un evento final se da a conocer cuál fue el resultado de esa evaluación. ¿Cómo trabajan? ¿Es todo el trabajo de un solo día? ¿Cómo se hace la evaluación? Contanos un poco. Bien, primero se invita a las bodegas a participar. Este año particularmente se las invitó a participar con sus vinos que fueran representativos 100% de un valle, porque queríamos llegar a obtener las características de los valles, precisamente. Las bodegas inscriben sus muestras a través de un formulario y una vez inscriptas... Se corta ahí, porque convengamos de que hay bodegas que tienen producción de vinos de distintos valles. Exactamente, exactamente. Entonces se les pide que ellas elijan de qué valles quieren buscar sus vinos o que sean 100% representativos, porque muchas veces, como vos decís, buscan uvas de distintos valles que luego hacen cortes. En este caso pedíamos que fuera 100% representativo del valle para lograr encontrar las características de este. Bien, luego influye, hay ciertas características, ¿lo da un valle? Exactamente. ¿Se Cada percibe valle esto en el vino? Totalmente. El terroir, digamos, que es la combinación del clima y la tierra que puede prestar un valle, es lo que hace o se ve reflejado directamente en las características de un vino. Bien, ¿la altura también influye? También, sí, es sumamente importante, sí, sí. Y bueno, entonces la bodega inscribe sus muestras, nosotros luego a estas muestras, las coordinadoras de Evisan, las codificamos, como pueden ver acá en esta botella. Mostramos ahí la botella, así llega una botella a la persona que va a hacer la evaluación, ¿no es cierto? Exactamente, al evaluador. ¿Por qué no tiene la etiqueta? Bien, la idea es que no conozcan cuál es la bodega que lo ha elaborado, porque es uno de los factores que podría de repente influir en la evaluación. Entonces, en estas evaluaciones se busca eliminar todos estos factores que puedan influir subjetivamente. Directamente tiene un código de letras y números. Exactamente. Sí, con la etiqueta de Evisan. Y reciben, junto a la muestra, reciben una planilla donde se evalúa con una escala del 1 al 10, donde se evalúan distintos atributos. La calidad del color, la calidad del olor, el sabor, su carácter varietal, y bueno, dentro de estos atributos ellos evalúan del 1 al 10 cuáles son las características que encuentran. Además, también en esta planilla se encuentran con ciertas características o atributos que hacen específicamente a las características del vino. Por ejemplo, si encontraron flores o aromas a frutas, qué frutas específicamente, y esto también el evaluador lo marca si encontró algunos de estos atributos. Bien, o sea que el evento de Evisan no dura un día, ¿dura cuánto? Bueno, aproximadamente la evaluación, en este caso, particularmente este año, hemos terminado la semana pasada con las evaluaciones, duró 10 días. Durante 10 noches se estuvieron evaluando las distintas muestras. Luego, ahora que ya se terminó con esta evaluación sensorial, todo esto que se ha expresado numéricamente, nosotras las coordinadoras lo hacemos, digamos, todas las formulaciones estadísticas para poder llegar a los resultados objetivos de esta evaluación. Bien, se tiene en cuenta toda esta información de las distintas personas. ¿Y quiénes son quienes participan en esta evaluación? Las personas que participan son personas entrenadas, que llevan muchos años haciendo este tipo de evaluaciones sensoriales. Generalmente, o la mayoría podría decir, son los hacedores del vino, o sea, los enólogos, pero también participa gente enófila, digamos, que no es enóloga, pero que digamos, está entrenada para hacer este tipo de evaluaciones y que lleva muchos años haciéndolo. ¿Enólogos, sommeliers también? También sí, participan sommeliers, sí. Y personas que se dedican a esto, pero quizás no tienen título. Exactamente, que no son elaboradores necesariamente, pero que sí se han entrenado en lo que es una evaluación sensorial específicamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy licenciada en Tecnología de Alimentos, no soy enóloga, pero sí estoy, digamos, en una cátedra donde doy análisis sensorial.
específicamente, ¿no? Bien. Porque es toda una ciencia el análisis sensorial. Ok. Llegado al punto, ¿nos podrías contar más o menos cómo sería la evaluación que tendría que... Vamos a más específico a lo que vos manejás, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué vino tenemos? En este caso tenemos un Pinot Gris, que es, como pueden ver, un vino blanco, de uvas blancas. Se lleva copa. Se lleva Esta copa. Es la copa técnica. Exactamente, eso es una copa técnica. ¿Qué diferencia tiene con una copa común de la que tenemos en casa? Que tiene medidas estandarizadas. Fíjate que tiene un alto específico, el ancho de la esfera inferior es específica. Lo mismo en la parte de la boca, exactamente. Después también la medida del vástago tiene una cierta altura y todo eso está estandarizado. Inclusive hasta el grosor del cristal debe estar estandarizado. Bien, o sea, no todo vidrio cumple con común. ciertas medidas. No, se trata de un cristal. Exactamente. Y bueno, el vino cuando se sirve, fíjate que la copa tiene esta forma no por casualidad, sino que fíjate, es más ancha abajo y más angosta arriba. La razón de esto es, esto que lo llamamos cáliz, me marca hasta dónde se debe servir el vino, ¿sí? Luego esto me permite inclinar la copa y poder observar, normalmente la evaluación se va a hacer sobre algo blanco. Bien. Y con mucha iluminación. Vamos Entonces, a hacer. Acá tenemos algo blanco, ahí perfecto. tenemos. Bueno, ahí podemos ver claramente cómo la luz pasa a través de este vino y se pueden ver los reflejos amarillos de este vino. Bien. ¿Sí? Esto, la luz, ¿a qué luz lo debería hacer el técnico? Con mucha iluminación. Mucha iluminación. Sí. O sea, luz artificial, porque por general las catas se hacen de noche, pero digamos, Buena se debe cumplir iluminación. con una buena iluminación y con una base blanca. En este caso del Pinot, ¿qué tendría que encontrarme en color, por ejemplo? Bien, el Pinot Gris tiene específicamente, suele tener esta coloración, si vos te fijás, es amarillo, pero tiene algunas tenues rosas, ¿sí? Que le dan como un tenue rosa. Esto es muy característico del Pinot Gris. También es muy común encontrar el gris. Lo que veo no es tan amarillo, sino más bien dorado. Exactamente. Un dorado que te impacta. Sí, de todos modos, por ejemplo, en este caso, en el Pinot Gris, digamos, por lo general, si vos mirás acá arriba, vemos como un cierto grisáceo. Esto es muy característico también en el Pinot Gris, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Que a lo mejor no lo vas a encontrar en una variedad de Torrontés o un Viognier, por ejemplo, ¿sí? Bien. Hay otros que son, como vos bien decís, un poco más decolorados, no tienen un amarillo a lo mejor tan intenso. Una vez que el evaluador observa el color y que da su puntuación, lo lleva a la nariz, que sería el segundo paso. Bien. Y acá es donde viene la importancia también de la forma de la copa. Uno, al llevarlo a la nariz, lo primero que hace es agitar el vino, y en esta agitación lo que estamos haciendo es desprender los aromas, ¿sí? Las sustancias volátiles. Y este hecho de que sea angosta en la parte de arriba es para que todos estos aromas que se desprenden, como que se concentren. Exacto, se concentren y queden retenidos acá, en la copa, de manera que pueda llevarla directamente a la nariz y pueda percibir todos los aromas, digamos, que se han desprendido en este movimiento. Bien. Esa es la idea. ¿Cuál es el aroma más característico en este caso del Pinot? En el Pinot, en general en los blancos, pero en el Pinot, digamos, podemos encontrar a veces aromas muy específicos de algunas flores y normalmente de frutas tropicales. Bien. Y muchas veces me preguntan, ¿pero cómo? ¿Qué le agregaron? ¿Una esencia de frutas? No. A ver, cualquier fruta de la naturaleza tiene componentes químicos que le dan estas características en olores. Bien, y que nos lleva a nosotros mentalmente a asociarlo inmediatamente, una fruta o alguna exactamente, porque esa misma sustancia química que puedo encontrar en el Pinot Gris, de repente se encuentra en el durazno. Qué importante esto que estás diciendo. Esta sustancia química se repite no tan solo en la uva del vino, sino en otras flores y otras frutas. Entonces nuestra memoria sensorial nos lleva inmediatamente a asociar estos aromas a lo mejor a cierta fruta. Entonces de ahí surge esto cuando uno dice encuentro ananá, claramente como se puede ver acá, o un poco de durazno, ¿sí? O sea, claramente uno puede percibir estos aromas porque también seguramente tiene estas sustancias en estas frutas que te cuento. Muy bien.
Otras veces vemos que elevan la copa y la ven a trasluz. Y la caída del vino. Bien. Eso contanos. Bueno. ¿Qué simboliza eso? Que dicen, qué buena caída que tiene en la copa. ¿Qué es? ¿Con qué tiene que ver? Bien, en realidad es lo que conocemos como la lágrima, que esto se puede a veces apreciar un poco más en un vino tinto. La lágrima tiene que ver con el grado alcohólico del vino y también una sustancia llamada glicerina que contiene naturalmente también la uva. Entonces, esta combinación entre el alcohol y la glicerina hace que esa lágrima, que en realidad es un líquido como transparente, que cae cuando uno mueve, cae ahí. Lo que pasa es que esto se ve mejor en los vinos tintos, como te digo. A veces suele ser como más espesa, como que fluye, pero más lentamente, y a veces más ligero. Y esto ya te da, de entrada, una cierta idea de cuán concentrado es este vino y qué grado alcohólico, con qué grado alcohólico me puedo encontrar. Si tiene más lágrimas. Si tiene más lágrimas y bien espesa es porque es un vino bien potente, seguramente. Me voy a encontrar con un vino potente a la nariz y a la boca. Bien, si escurre rápidamente, todo lo contrario. Es un poco más ligero, exactamente. Qué importante esto, ¿no? Tantos detalles a tener en cuenta y las personas que hacen esta evaluación. Totalmente, porque, a ver, todo esto que yo te cuento tiene que ver no solamente o está relacionado directamente con la uva y el valle que hablábamos que es muy importante, pero también tiene que ver con el hacedor del vino, o sea, cuál fue su trabajo en la bodega, ¿no? Si él supo resguardar todas estas características del varietal durante el proceso de elaboración. Y eso se ve claramente después en el resultado de la calidad del vino. Qué responsabilidad esa, ¿no? Totalmente. Qué responsabilidad de conservar el vino con todas sus características propias de ese valle. Así es, y poder potenciar esas características también. En cuanto a paladar, ¿qué nos encontramos? Y bueno, y acá, cuando nos encontramos con una nariz como esta, muy aromática, bueno, inmediatamente queremos probarlo, ¿no? Y bueno, ese es el tercer paso, llevarlo a la boca. Bien, vamos a degustar allí, a boca, a paladar. ¿Qué hacemos? ¿Qué trabajo hacemos? Mira, primero pasé el vino por toda la boca, por toda la lengua, para encontrar ciertas sustancias, bueno, para poder ver qué acidez tiene, bien, teniendo en cuenta esto de que la lengua, ¿no es cierto?, tiene en ciertas partes distintos puntos para sentir sensorialmente, exactamente, la acidez, el dulce, exactamente, el dulce lo encontramos en la punta de la boca, los costados la acidez, entonces por eso tenemos que pasar el vino por toda la boca. Bien, y con esto ya podemos directamente hacer un trago. No, porque todo lo contrario. Exactamente, queremos percibir todo esto y queremos también poder, cuando nosotros llevamos el vino a la nariz, lo que estamos percibiendo son olores, o sea, es una olfacción directa, ¿sí? Bien. Todas las sustancias volátiles pasan directamente a través de la nariz. Cuando lo llevamos a boca, lo que terminamos de percibir son los aromas. ¿Qué son los aromas? Justamente esas mismas sustancias volátiles, pero que se pueden obtener por vía retronasal, que estando en la boca aspiramos y van por vía retronasal. Ahí terminamos de captar el resto de los aromas que tal vez no hemos podido captar por olfacción directa. Por allí sucede, o a mí en mi caso, ¿no?, de que corroboras lo que ya habías sentido, ¿no? Tal cual. En nariz, en paladar, lo volvés a corroborar y decís, o se potencia mucho más. Y en otros casos, todo lo contrario, decís, nada que ver el perfume con lo que estoy degustando. Exactamente, es mucho más aromático. ¿Tiene que ver eso? Bueno, con que de repente, digamos, las sustancias las sustancias volátiles que puedo ver, sentir en la olfacción directa, están ahí, pero en boca hay otros factores que me impiden. Por ejemplo, es demasiado ácido o demasiado dulce y de repente todo eso se desequilibra el vino y no puedo llegar a captar estos otros aromas que había captado únicamente en nariz. Análisis. No está equilibrado. Y después también hay un factor... Un puntito menos. Sí. Otro factor súper importante es la temperatura. Si el vino está, sobre todo en un vino blanco, está muy caliente, pasa esto que vos decís. A lo mejor, si está a alta temperatura, sí, las sustancias volátiles rápidamente se van a volatilizar y las voy a poder sentir por nariz. Sin embargo, cuando lo lleve a la boca, todas estas sustancias desaparecen
por la temperatura. Por eso es tan importante también poder mantener la temperatura esta de un vino blanco. recomendación, ¿no? Los blancos siempre fríos y los tintos quizás a temperatura ambiente. Exactamente, que cuando hablamos de temperatura ambiente no hablamos justamente de temperatura de San Juan, ¿no? Justamente, ¿no? Sí, hablamos de temperaturas que no superen 18 o 20 grados en un vino tinto, en realidad. A eso nos referimos a temperaturas ambientes, ¿no? Y todos estos detalles los tienen ustedes en cuenta a la hora. Todo esto debe tenerse en cuenta. Nosotros, para servirle el vino a los degustadores, debemos medir la temperatura y servírsela a la temperatura de servicio, digamos, para que ellos puedan captar todo esto que estamos hablando y que no tengan factores como el de la temperatura, por ejemplo, que influya en su evaluación, porque no estaríamos haciendo objetivos al momento de evaluar. ¿Qué trabajo? Minucioso, puntilloso, de mucho tiempo invertido, y esto habla de una gran pasión que ustedes tienen por el producto sanjuanino y por el vino sanjuanino. Exactamente, ¿cierto? Así es. Y está buenísimo que se puedan dar estos eventos y se puedan hacer estos eventos en la provincia, que hacía 3 años que no se hacía desde la pandemia, y que podamos volver a hacerlo y podamos seguir conociendo la calidad de nuestros vinos y seguir promoviendo una de nuestras industrias principales. Buenísimo. Valeria, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a repetir la invitación. Bueno, como no, porque queremos seguir aprendiendo cada vez más de lo nuestro, bueno, ¿sí? Y a este nivel profesional como es el que manejan ustedes. Bueno, muchas gracias, Germán. Ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.